Muy buenas noches. El muro flotante instalado por el gobierno tejano de Greg Abbott entre México y Estados Unidos ya es un símbolo de muerte. Las boyas de la muerte, que en lugar de disuadir el intento de los migrantes por cruzar el río, solo lo dificulta y con ello aumenta el riesgo de que pierdan la vida, como ocurrió con 2 migrantes cuyos cuerpos fueron encontrados ayer en la zona donde fue colocado ese muro flotante compuesto por boyas. You can see in the middle of all these buoys, they have what looks like a saw. It's like a serrated piece of metal that would probably harm somebody trying to go over the middle of one of these. Se habían metido al río, pero que Joel había salido y que mi hijo no. A camisa iba también. La arrastró al río. Y el otro muchacho está ahogando. Y esta idea que el hijo se le perdió ahí en el río. Aunque aún deben hacerse pruebas de ADN por el grado de descomposición que tiene el cuerpo, como veíamos, la madre de Norland no tiene duda. Se trata de su hijo, de 20 años, hondureño. La ropa es la misma que la que traía. Su cuerpo fue encontrado ayer cerca de las 12:35 del día en esa zona de Eagle Pass, donde están instaladas las boyas de la muerte. El gobierno de Texas se lavó las manos, rechazó que la muerte del joven esté relacionada con esas boyas. En esta ficha informativa que le presento en pantalla, entregada a medios estadounidenses, el Departamento de Seguridad Pública de Texas negó que el cuerpo se haya enredado en esa barrera acuática y que la información preliminar indica que se ahogó antes de llegar ahí. La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, responsabilizó a Joe Biden y al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su política migratoria, argumentando que si de verdad están preocupados por la vida de las personas, deberían hacer su trabajo y asegurar la frontera. Pero el caso de Norland, el hondureño, no fue el único. Cerca de las 11 de la noche ayer, la Cancillería notificó de un segundo cadáver encontrado en el río Bravo, a 5 kilómetros de distancia. La dependencia reprochó la instalación de estas barreras, reiteró que representa una violación a la soberanía del país y una violación a los derechos humanos de los migrantes. Al respecto, Texas respondió que ese ahogamiento ocurrió en otra zona del río. En referencia a estos 2 sucesos, el presidente López Obrador reiteró la exigencia para que las boyas sean retiradas por atentar contra la soberanía de México. Calificó como inhumano el actuar del gobierno de Texas al haberlas colocado ahí. Ya se está demandando que retiren esas boyas, que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. Ya estamos en eso. Que no debería él de actuar así. Es inhumano. Que no se trata así a ninguna persona. No debe de tratarse así a nadie. Que eso no es de gente buena. Y que solo siendo buenos podemos ser felices. Las boyas de la muerte llevan 3 semanas en el río Bravo, han sido objeto de críticas y hasta demandas desde el 8 de junio, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la instalación como parte de la firma de 6 leyes para, según él, frenar la migración ilegal. El 13 de julio fueron instalados los primeros 300 metros en la zona de Eagle Pass. Al día siguiente, México envió una nota diplomática a Estados Unidos argumentando que esta medida viola el Tratado de Aguas Internacionales. E incluso el presidente López Obrador pidió apoyo al gobierno de Biden para contrarrestar estas acciones, argumentando que se violó la soberanía de nuestro país. El 24 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Texas por la colocación de esas boyas al no contar con autorización federal para ello. Ese día venció el plazo para que fueran retiradas. El gobernador Greg Abbott sigue sin acatar el llamado y ha dicho que se verán en las cortes, es decir, que no las quitará hasta que lo obliguen a hacerlo. Hace apenas 2 días en este espacio le presenté los testimonios de migrantes que evidencian que de nada ayudan esas boyas para disuadirlos, que ellos seguirán intentando cruzar, aunque su vida corra mayor riesgo. Vamos a más información del día.
Hoy amanecimos con este comunicado de los gobernadores de Morena, en el que cierran filas en apoyo a la distribución de los libros de texto gratuito tras las críticas que han recibido su contenido. En el texto, titulado "El PAN propone la destrucción de los libros, nosotros que se distribuyan entre la niñez y que se lean", los mandatarios estatales declaran que la oposición no quiere su distribución porque, de fondo, cito, "saben que un pueblo educado y bien informado no será susceptible de engaños ni podrá ser manipulado", cierro la cita. Por lo que continuarán, dicen, con la lucha para que lleguen a las aulas en el nuevo ciclo escolar. Del lado de la oposición, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ordenó a la Secretaría de Educación y Deporte Estatal que detenga la distribución y entrega de los nuevos libros de texto gratuito en su entidad. Interpondrá para ello un amparo, como ocurrió en Guanajuato, donde un juez ya ordenó detener la distribución de los ejemplares en ese estado. Ante las críticas o el respaldo a los nuevos libros de texto, el presidente López Obrador aseguró que están bien hechos y que no hay de qué preocuparse. No hay nada que temer, no preocuparse. Están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Ahora el del PAN salió a decir que arranquen las hojas. Ni siquiera los han visto. ¿Y cuáles son las hojas que van a arrancar? Es mucho el atraso, mucho. Mejorar los contenidos en los libros de texto, ponerlos en correspondencia con la nueva realidad. Y eso fue lo que se hizo. Y nos llevó tiempo. Y desde luego pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos. Y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística. Como dice el presidente, los libros sí son perfectibles, porque sí tienen errores, algunos de ortografía, otros de diseño, y nadie los va a corregir. El debate ya está cargado de inventos y de necedades, lo que ha llevado a que hasta el presidente haga bromas del asunto, en lugar de promover las correcciones pertinentes. Como ahorita nos pueden decir, y los libros, esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Nosotros podemos enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información, pero es que se están pasando, ¿no?, con eso de el comunismo y los libros de texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído. Es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. ¿No te acuerdas de esa canción, de ese cha-cha-cha? Los marcianos llegaron ya. Vamos a ponerla. A ver, ponla. En otros temas, fue dado de alta el menor de 15 años que recibió una golpiza en un Subway en San Luis Potosí. Ya está en su casa, se está recuperando de las fracturas en la nariz y los pómulos que sufrió. El gobernador Ricardo Gallardo informó que ya se solicitó una alerta migratoria para evitar que el agresor, Fernando Medina, pueda salir del país. El gobierno municipal clausuró su negocio de autopartes. Siguen sin dar con él. Se cumplen 26 días desde la última vez que se supo algo de Carlos Tomás Aranda, el joven mexicano que desapareció en la Columbia Británica, en particular en Osoyoos, en Canadá, el 7 de julio. Su padre, de quien le presenté hace apenas unos días las labores de búsqueda que había emprendido en Canadá, ya está de vuelta en México. Hoy, junto al resto de su familia, acudió a Palacio Nacional, pidieron al presidente ayuda para localizarlo, así como lo ha hecho en el caso de María Fernanda Sánchez, la joven desaparecida en Berlín, Alemania. En la mañanera, el presidente ofreció el apoyo necesario. Más tarde, la familia de Carlos Aranda acudió al Congreso para reiterar la solicitud de ayuda. Carlos encontrar, apoyo consular hasta Carlos encontrar. AMLO, escucha, apoya esta lucha. AMLO, escucha, apoya esta lucha. No sé si esto sea de que porque mi hijo es oaxaqueño o por qué, pero sí me da mucho coraje que no me hicieron caso. Sí, yo quiero pedirle al señor presidente
que ayude a encontrar a mi hijo, así como ayudó a la niña de Alemania. Mi hijo es oaxaqueño, mexicano, y porque somos pobres no nos van a ayudar. Quiero decirle, presidente, que nos preocupa a los oaxaqueños porque tenemos un turista desaparecido en Canadá. Tiene 20 días desaparecido desde el día 7 de julio. Su señor padre se trasladó a Canadá, está acá afuera en estos momentos, obviamente con el dolor de él, de su padre, de su madre, porque no lo localizan y requieren urgentemente de su apoyo para poder localizarlo, presidente. Vamos a apoyarlo, sí. Sí, seguramente ya lo están viendo la Cancillería, pero vamos a ver de qué se trata y cómo ayudamos más. Yo hasta ahora me estoy enterando de este caso, pero lo vamos a atender. Y si ya lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cónsules se aplican en esto y llevamos muy buena relación con los gobiernos, tanto de Alemania como de Canadá. Nosotros pedimos que se eleve el grado de búsqueda de mi hermano. Nosotros queremos que las autoridades canadienses se sumen, que realmente se realice una búsqueda en el área de desaparición de mi hermano y que se sumen de manera eficiente y continua a la búsqueda de mi hermano, ya que mi papá ha estado en el área de desaparición de mi hermano, sin embargo no ha visto algún tipo de avance por parte de las autoridades canadienses. Esperamos, por favor, que esto no se quede como un mexicano más. Con respecto al caso de Maf, desaparecida en Alemania, las labores de búsqueda no se han detenido sin rastros de ella. Esta tarde, el embajador de México en ese país, Francisco Quiroga, confirmó que la Interpol ya emitió una ficha amarilla para localizarla. Se trata de una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida en la que se incluye la descripción física de la persona a la que se está buscando y el contexto en que se dio su desaparición. Eso ya estaría circulando en todo el mundo donde la Interpol tiene presencia. En otra información, Angélica Márquez, de 46 años, se enteró hace unos días que fue robada cuando era bebé. Su historia se hizo viral en redes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la recibió esta semana. Ayer realizará las acciones necesarias para ayudarla en la búsqueda. Desde los 8 años supo que era adoptada, pero no confrontó a sus padres adoptivos. Sufrió violencia por parte de su madre adoptiva. Durante años creyó que sus padres biológicos no la querían. Luego supo que su madre era alemana y que no la podía cuidar, por eso la habría dado en adopción. Ahora se enteró que en realidad se la robaron. Hoy conversé con ella. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Has tenido alguna pista? ¿Has podido tener alguna información ahorita que llegaste a la Ciudad de México? No he obtenido ninguna pista. Vaya, se ha contactado gente conmigo diciéndome, mi tía perdió una bebé en esta época, pero bueno, tomo en cuenta algunos factores, alguna información que me da, y pues varían, ¿no? A lo que es, yo tengo conocimiento de mi historia. Por ejemplo, el año, me dicen del 76, y yo, si algo tengo claro, es que soy del 77, entonces pues descartado, y así pues muchas, pero ninguna pista clara. Sí. ¿Cómo fueron esos años de búsqueda? Porque entiendo que desde muy pequeña tú por ti misma te enteraste que eras adoptada y muchas dudas, ¿no? Durante todos esos años. Pues más duda que búsqueda. Realmente me entero cuando tenía 8 años por unos papeles que encuentro a mi mamá adoptiva. Nunca confronté, nunca dije nada. Sería hasta los 22 años que tuve una plática con mi papá y él pues me lo corrobora, pero pues me da una historia totalmente diferente a la que hoy conozco. Sí. ¿Creías que tus padres biológicos no te querían? Así es. Y hasta ahora pues esto cambia en algo. Sí, y es muy importante para mí porque no es lo mismo la niña que no quisieron que la niña que fue robada y posiblemente sí haya sido deseada y esperada. Sí. ¿Cómo has enfrentado estos días? ¿Cómo te animaste a hacer ese video? Yo hablo con la persona que fue intermediaria en toda esta historia entre mis padres adoptivos y la persona que me tenía. Y ella me dice que pues la versión que se tenía de parte de la persona que me tenía es que es un poco rebuscada la historia. Que les había dicho que pues mi madre era extranjera, alemana, y que se había ido porque pues, no podía regresar a su país,
pero que ella años después se entera que no es así, que al parecer fui robada por esta persona que me tenía y otro que pues era amigo de él. Mi sentimiento obviamente cambia mucho, la percepción, como te digo, de la niña robada a la niña que no quisieron. Y estos días han sido muy pesados. He estado en shock, he caído en ansiedad, no he podido dormir bien porque pues quisiera encontrar información ya, ¿no? Pero pues sé que tiene su proceso y han pasado muchos años. ¿Cómo diste con esa última pista, con la pista que hoy te tiene aquí? Yo tenía una versión de una tía que coincidía con la de la mamá alemana. Una prima me busca y me dice, oye, yo sé que tu mamá es una mujer alemana y que se fue. Y esto que yo dije, ok, coinciden dos versiones. Y me dice, pero sé que una persona que era amiga de tu mamá, que era la vecina, pues fue quien la ayudó en esto, fue la intermediaria. Y a esta persona yo la conozco, la recordaba perfectamente, aunque nos fuimos... Estando yo muy pequeña, regresamos varias veces y la visitamos, entonces sabía su nombre, su apellido y pues la busqué en Facebook, la contacto y fue que ella me cuenta todo eso. ¿Si fue un contacto simplemente por Facebook que te pasó esa información? Así es. Y a partir de ese momento, con tu hija, decides sacar ese video. Pues ella es la que me alienta, me presiona para que lo subiera. Yo realmente nada más lo había hecho en Facebook y subí el video a Facebook. Me dice, no, súbelo a TikTok. Lo subo a TikTok y a las horas esto ya había detonado. O sea, para mí ha sido muy impresionante todo lo que ha pasado. ¿Tus padres sabían que tú habías sido robada? Yo creo que no, casi lo puedo asegurar que ellos desconocían. También es un dicho de la persona que fue intermediaria. Dice, ellos no sabían, porque la versión que esta persona nos da es que tu mamá era extranjera y ellos se fueron de aquí creyendo eso. Esto lo sé yo, tipo, no sé, 14, 15 años después, que uno de ellos le comenta a su yerno y pues ella ya no tenía cómo contactarnos. Ahí ya habían pasado años que se habían perdido la pista de nosotros. Y pues ella me dice, yo te lo cuento porque siempre me quedé con esa espinita en el corazón y pues nunca me imaginé estar en contacto contigo y poder contártelo, decírtelo. ¿Hay forma de dar, te dijo si hay alguna forma de contactar a esas personas, a las personas que te entregaron? Sí me dio datos, datos que ya le entregué a la fiscalía para que ellos pues iniciaran las investigaciones. ¿Cuál es el proceso ahora? Ya que la autoridad te recibió, entiendo que por eso estás en la Ciudad de México, para que tuvieras ciertas reuniones con la fiscalía, incluso que te tomaran muestras de ADN, para ver si hay alguna coincidencia, ¿no? con muestras que existan. Ellos van a iniciar la investigación, tanto como pues buscar en archivos si hay alguna denuncia, si una denuncia de robo o algo por el estilo, y con la base de datos de lo de ADN, y también va a analizar la prescripción del delito y pues si se puede hacer algo legalmente o ya no. He leído parte de tu historia, parte de lo que has vivido, sé que no te gusta contarlo mucho, pero que en los últimos años te has dado cuenta que no es tu culpa, que parte de lo que has vivido no es tu culpa. ¿Esto podría ser una manera de cierre, de poder dar un paso más en esto que tú ya iniciaste? Pues el llegar a esto de no es mi culpa me costó muchos años, porque el sentimiento que al menos yo, en lo personal, estuve cargando fue de miedo, culpa, porque no tengo culpa de nada. No fue mi culpa que si fuera real que fui robada, no es mi culpa. Si fuera de que la persona que me trajo al mundo no quiso quedarse conmigo, tampoco es mi culpa. Lo que yo viví con esta familia adoptiva tampoco es mi culpa. Entonces, para mí, el venderme eso y comprármelo, pues fue una manera de darle un cierre
por todo lo que yo había vivido en mi infancia, que pues realmente no es culpa mía. Yo ni toqué la puerta de mis padres adoptivos, ni le pedí a la señora que me regalara, ni le pedí a esta gente que me robara, ¿no? Entonces, el sentimiento del adoptado, legal o ilegal, pues el sentimiento de abandono, de no pertenecer, creo yo que en la mayoría de los adoptados siempre está ahí y no es nuestra culpa. ¿En estos días has podido recorrer la zona? ¿Has podido ir a la colonia Roma, caminar por ahí? Fui el día que llegué, es lo primero que hice. Llegar a esa calle donde me tuvieron. Donde todo comenzó. Donde todo comenzó. Mi objetivo primero era encontrar a mis papás, que sigue siendo el más importante. Si tengo familia o si viven, y saber la verdad de lo que pasó, porque todo es como rebuscado, como tantas versiones que ya no sé, no descarto que salga otra versión, ¿no? Eso como principio, que es lo más importante para mí, y lo segundo es que me doy cuenta, desde que subo este video, me doy cuenta el sinfín de historias similares y hasta peores que de mucha gente, que esto no es, yo no soy un caso aislado, no somos 10, ni 20, ni 50, ni 100, somos muchísimos los que vivimos esto. Es un delito, ¿no? Al final se cometió un crimen o se cometen crímenes con otros casos que tú has podido ver. ¿Piensas, no sé, empezar una iniciativa para que estas historias se conozcan, para ayudarse? Pues ojalá pueda tener esa oportunidad de poder, bueno, o a lo mejor no empujada por mí, pero sí que alguien levante la mano, tome la batuta y que se reformen algunas leyes para que esto pase lo menos posible. Porque pues es trata, finalmente, al día. Claro, y si pasa, que se castigue como trata. Claro, es lo más importante. Por ejemplo, en el caso mío, de estas personas que me sustraen, ellos han de tener alrededor de 65, 70 años. ¿Cuántas veces lo hicieron? ¿Solo soy yo o fueron otros? ¿Somos más? Víctimas de ellos. Al menos se sabe que soy víctima yo de ellos, pero ¿cuántos más pudieron haber sido? Es más, ¿cuántos más podrían ser víctimas de ellos? Ojalá que pronto tengas noticias. Ojalá que sí. En información de última hora, la Embajada de México en Canadá acaba de hacer público a través de Twitter la ficha amarilla que ya difundió Interpol para localizar a Carlos Tomás Aranda. El mexicano, que le hemos contado aquí, desapareció en la Columbia Británica, en Osoyoos, en Canadá, desde el 7 de julio. Y así como Mafi, allá en María Fernanda Sánchez, allá en Alemania, cuenta con una ficha amarilla. Ahora, desde Canadá, se emite esta ficha amarilla de Interpol con los datos de Carlos Tomás Aranda, Burgoyne, sus nombres y apellidos, sexo hombre, 30 años, de Oaxaca, México, desapareció en Osoyoos, Columbia Británica, Canadá. Signos distintivos: lunar, lado izquierdo del cuello, lunar, lado izquierdo del mentón y en la frente, lado izquierdo. 1.75 metros de altura, cabello castaño, ojos castaño claro. Esto es lo que está llegando ya en todos los lugares donde Interpol tiene presencia para que, en caso de que se le vea, pueda ser informado al Interpol y con ello pues sea localizado. Saludo a Octavio Aranda, padre de Carlos Aranda, que por cierto pues están acá en la Ciudad de México. Pues así, respuesta a sus solicitudes, se mantiene la búsqueda y se amplía ahora con esta ficha amarilla de Interpol. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues ¿qué le parece? Ya hay ficha amarilla de Interpol para localizar a Carlos. ¿Ayudará en algo? Sí. Mire, esta ficha amarilla la sacó mi familia allá en Oaxaca. Ellos, el compromiso que hicieron, la señora Vanessa Calva, es que iban a difundir la ficha de Interpol, pero la ficha la lograron allá en Oaxaca a base de presión, no la hicieron ellos.
Bien, se logra ya y esto ayudará en algo. Ya está difundida por parte de Interpol entonces. Exacto, eso es uno de los puntos que nosotros pedimos, sí. Y que se elevara también, otro de los puntos que se elevara el grado de atención. En el caso de mi hijo, pues gracias a la conferencia sí ya nos atendieron. La licenciada Vanessa Calva, la directora de Protección Consular, ya hizo compromisos con nosotros, inclusive nos selló nuestro pliego petitorio donde tengo varios puntos, que uno de esos es difundir la ficha amarilla. Bien. Nos van a entregar un reporte mañana puntual para informarnos qué es lo que hicieron ellos como autoridad o qué están haciendo. Van a agilizar el proceso con las autoridades de Canadá para que se siga otra línea de investigación, no nomás de la búsqueda de desaparición, sino que se siga otra línea por si hubo algún delito o algo. Claro, bien, entonces, pues sí. Ajá. A ver, pues, dígame. Sí, no, pues estamos atentos entonces y qué bueno que ya tuvo la respuesta después del viaje que hizo usted allá y ahora pues que vienen acá a la Ciudad de México para que aumente, digamos, las acciones tanto de México como de Canadá. Sí, yo ahora sí agradezco a los medios, a ustedes, pero también quiero hacer hincapié con el periodista que él vino de Tlaxiaco. Claro. Él vino de Tlaxiaco, Oaxaca, a exponer el caso aquí a la mañanera y la verdad pues hubo éxito en ese sentido. También agradezco a todos los medios de aquí, de México, de todas partes, que han pues ahora sí emprendido esa campaña de difundir. Eso ha ayudado mucho para que de alguna manera también se busque a mi hijo. Bien. Lo principal que nosotros queríamos era que subiera de nivel jerárquico la atención, porque pues 28 días y con la relación que teníamos con el cónsul de Vancouver, pues no dio muchos resultados. Entonces ya subió el nivel de atención y esperemos que a la brevedad o en poco tiempo ya tenga yo resultados de mi hijo. Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias, Octavio. Pues gracias a ustedes y estamos para servirle. Ahorita no he podido contestarle porque tuve que ir a dejar a mis paisanos allá a La Tapo porque como vinieron de Oaxaca, tuvimos que encaminarlos para que ellos se fueran. Por eso no podía yo tomar sus llamadas, pero ahorita pues ya estoy llegando a donde me voy a quedar a dormir y ya puedo tomar las llamadas. Gracias, Octavio. Buenas noches. Pues bien, gracias, muy amable. Gracias, el padre de Carlos Tomás Aranda. Así pues ya hay ficha amarilla que se difunde y con esto aumentan las labores de búsqueda de Carlos Aranda, desaparecido desde el 7 de julio en Osoyoos, en la Columbia Británica, ya en Canadá. Pausa, volvemos. Esta semana, en Del Dicho al Hecho, me acompañan Leti Bonifaz. Bienvenida, Leti. Paula Zavala. Buenas noches, Alba. Y en el contexto de violencia que vive el país desde hace más de una década, ¿quiénes son los principales afectados? Y entre ellos podemos encontrar a jóvenes, mujeres y hombres que o desaparecen, o los matan, o los obligan a ingresar a las filas del crimen. Pau. ¿Quiénes son? Son jóvenes, mayoritariamente hombres, menores de 29 años. Esta semana Animal Político publicó una investigación muy profunda acerca del tema de desapariciones en la juventud mexicana y tiene datos muy fuertes, ¿no? Jalisco es el primer lugar con menores de 29 años desaparecidos, con un total de 3.448 casos de 2018 a 2022. En 4 años, casi 4.000 desaparecidos. Y casi de estos resulta que es el 50% de los desaparecidos de la entidad. O sea, son puros jóvenes los que son el 50%. También es el primer lugar de niños y jóvenes muertos, bueno, por homicidio, con 458 casos, el 45% del total de homicidios de la entidad. O sea, me parecen datos durísimos. Hay municipios como La Barca, en Michoacán, donde las búsquedas de los jóvenes se hacen por medio de Facebook, ¿no? Hay muchos jóvenes desaparecidos y no hay registro de ellos en las autoridades porque la gente tiene miedo a denunciar, porque saben que es el narco que está dentro de pues, estas poblaciones, estos municipios. Entonces, el subregistro debe ser bastante grande. Y finalmente decir que, bueno, que las desapariciones han crecido y este dato es aterrador, 34% de 2018 a 2022 en México.
En 2018, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportaba 39.646 personas desaparecidas y en 2022 la cifra aumentó a 53.165. Y eso es lo que muchas personas que analizamos violencia hemos dicho. Bueno, hay una disminución en homicidios, es cierto, pero también hay un aumento muy fuerte en desaparecidos que puede sugerir que muchas de estas personas, en efecto, pues están muertas y además, todavía más cruel, han desaparecido sus cuerpos. Sí, y mientras platicamos, se supone que actualmente corre un censo que iba a tardar un mes, ahora va a tardar 3 meses, para saber quién sí está desaparecido, quién ya apareció. Así es, yo creo que la Comisión de Búsqueda ha hecho muy buen trabajo y los datos van aumentando porque más casos se conocen y casi siempre nos hemos enfocado pues en las madres buscadoras, pero ¿a quién están buscando? Y efectivamente a mí me impactó como el pico en jóvenes es a los 29 años y en mujeres a los 19 años. 19 años. 19 años, que es mucho menor el número de mujeres desaparecidas que de hombres. Y el pico de hombres, porque hay, como lo dijimos ya, pues muchos que están siendo cooptados por el crimen organizado. Y Chiapas, ya ven que antes no era tema de narco y ahora sí. Yo conversé con un muchacho del campo que me decía, sus hijos están en Jóvenes Construyendo el Futuro, pero me decía, ¿de qué me sirve si cualquier día no van a volver? Así de grave es pensar que las desapariciones están a la orden del día, los temas de Jalisco muy graves, pero creo que es por toda la República, desafortunadamente. Y ahí está el riesgo, ¿no? No solamente es si estás o tienes algún vínculo con el crimen organizado, te puedes dedicar a cualquier otra cosa y te puede pasar. Pues dos cosas. Uno, lo que señala Leti, los programas sociales no están impidiendo el delito, ¿no? O sea, están ayudando a jóvenes seguramente a tener becas para estudiar, para vincularse laboralmente, etcétera, etcétera, pero no están incidiendo en la prevención del delito y eso es muy importante porque las variantes que hacen que un joven esté vinculado, ya sea como víctima o siendo víctima del delito, son muy diversas. Y a mí solo me gustaría subrayar, porque me parece importante, cómo nos está rebasando el crimen, ¿no? O sea, en cómo están pensando el delito. O sea, en vez de homicidios hay desapariciones, ¿no? Hace poco comentaba con un compañero que se dedica a esto, me decía, es que ya están rentando las pistolas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, los jóvenes rentan las pistolas. Entonces tú no puedes dar seguimiento por medio de... Esas pistolas han sido disparadas por 10 personas distintas. Los chavos vienen y se las rentan por un tiempo bastante corto, 2 días, 3 días, van, asaltan o van y matan. Y entonces, o sea, como que van un paso adelante de lo que la autoridad está buscando y creo que sí hay que poner el foco en cómo está haciendo el desarrollo de la criminalidad actualmente y sus terribles consecuencias. Propuestas de solución para cerrar, ¿cómo pasamos del dicho al hecho? Para mí, Alex, hay que poner el foco en la juventud porque no lo tenemos puesto. Nos hemos preocupado por otras edades, pero están desapareciendo nuestros jóvenes y siento que si no se enfocan, no solo programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, sino pensar en el deporte, en las artes y en todo lo demás, pero estamos perdiendo a nuestros jóvenes y eso para un país es verdaderamente dramático. Yo diría 2 cosas. La prevención diferenciada, porque no es lo mismo el chavo que está robando rines que el chavo que está vinculado a un cártel, ¿no? En el norte del país, ni lo mismo que pasa en Chiapas, pasa en Celaya. O sea, la prevención diferenciada en cada uno de los lugares con ciencia social de la prevención. No estoy hablando de más policías y más Guardia Nacional, sino qué hace que un chavo que ya está vinculado se desvincule. Tenemos que entrar a ese tema. Y número 2, yo creo que hay que hablar del trauma colectivo, ¿no? De lo que están viviendo estas comunidades, o sea, como dije, La Barca, ¿no? Todo lo que han estado viviendo 15 años de violencia. ¿Cómo nos imaginamos que una comunidad puede salir de eso sin replicar las violencias? Bien, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias, Leti. Pausa, volvemos. El expresidente de Estados Unidos y quien busca regresar a la presidencia de ese país, Donald Trump, acudió a la Corte Federal de Washington, D.C. para declararse inocente, es decir, no culpable, luego de ser procesado por intentar revertir el resultado de la elección presidencial del 2020 en la que perdió, pero él hizo todo lo posible para que no perdiera. Recordemos que fue acusado de 4 cargos federales relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Fue puesto en libertad bajo palabra en una comparecencia que duró menos de media hora, con las condiciones que no se comunique con los testigos del caso, a menos que sea a través de un abogado. Él, Donald Trump, aseguró que todo es un plan orquestado desde la Casa Blanca para evitar que regrese al poder, pero esto puede ser equivocado. Hay un fiscal especial que está revisando el caso contra Donald Trump, es decir, no depende del fiscal general de Estados Unidos
no depende del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es un fiscal especial. Lo llevaron él ya no estaba en Estados Unidos y fue a hacer este trabajo para ver los cargos que le podían imputar o no a Donald Trump, en particular en este caso el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, y fue sometido esos cargos ante un gran jurado. La mayoría de ese gran jurado consideró que sí ameritaba llevarlo a una acusación, y por eso es que hoy, de nueva cuenta, con 78 cargos encima por distintos temas, Donald Trump volvió a la corte, dijo ser no culpable. Y aquí lo que declaró ya, yéndose de Washington, D.C. This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this happen in America. En Colombia todavía no se cumple un año de la llegada del izquierdista al poder, Gustavo Petro, pero ya enfrenta un panorama adverso, podría derivar en un juicio político y su separación del cargo. ¿Por qué? Porque fue detenido su hijo el fin de semana, su hijo mayor, Nicolás Petro. Lo acusan de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por presuntamente haber recibido dinero de narcotraficantes para financiar la campaña de su padre. Esto habría ocurrido el año pasado. El presidente Petro dijo que dejará a la justicia hacer su trabajo, negó saber del ingreso de ese dinero a su campaña, confía en quedarse en el poder hasta el fin de su mandato en el año 2026. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente colombiano, aseguró que puede dar pruebas de que esos recursos sí fueron utilizados en su proyecto electoral, en el proyecto electoral de su padre. Esto lo confirmó el fiscal, la Fiscalía colombiana, hoy en una audiencia sobre el caso. Esto se reveló. Fernando Petro Burgos aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación la desconocía. Entre ellos, llamo la atención en el siguiente punto y aspecto, honorable señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley, y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Con esto nos despedimos, los veo mañana, 21 horas.